¿somos todos hijos de Dios o solamente los cristianos? ¿Será que solamente los que han aceptado a Cristo son hijos de Dios o podemos considerar a todas las personas habitantes del mundo que son también hijos de Dios? Crean lo que crean, hayan aceptado o hayan rechazado. Bueno, ese es el interrogante que vamos a contestar hoy en Diálogo Abierto y le damos a todos una muy cordial bienvenida a los estudios de Forest City. Y aquí estoy con nuevamente el equipo, que siempre ya los conocen, o sea que no los voy a presentar. Yo creo que los presento. Sí, por favor. Bueno, Sammy, Denar y Ángel, Muy bien. que están junto con nosotros, como siempre, aquí todos juntos reunidos para estudiar la palabra de Dios, que estamos estudiando el libro de los Hechos. Por eso traiga su Biblia. Hoy vamos a avanzar en aquello que no pudimos avanzar el miércoles pasado para contestar estas preguntas. Denar, ¿podrías dirigirnos a una oración? Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por la oportunidad que tenemos de poder siempre estudiar, de aprender, de ver diferentes puntos de vista, pero siempre con la presencia de tu Espíritu podemos entendernos y tú nos muestras cosas tal vez que no sabíamos o que no entendemos bien y que podamos todos siempre entender más quién eres tú. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, tenemos a Pablo en Atenas y vamos a ver qué pensaba Pablo. ¿Qué pensaba Pablo? Para Pablo, ¿somos todos hijos de Dios o solamente son hijos de Dios aquellos que eran cristianos o que son cristianos? Vamos a ver qué dice Pablo y vamos a leer ya los versículos que leímos la vez pasada porque pudimos solamente tocar algunos versículos. Vamos del versículo 16 en adelante. ¿Quién quiere leerlo? Hechos 17, versículos 16 en adelante. Dale, dale tú. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Muy bien, entonces vamos a hacer algo que ustedes tienen ChatGPT ahí en sus teléfonos, entonces busque uno en chat, vamos a usar la tecnología aquí también. ¿Quiénes son los epicúreos o cuál era y entonces vos, Sammy, ¿quiénes son los estoicos? Él ya tenía ya, parece. Yo tenía uno. Ah, sí, bueno. El que tú me habías mandado la vez pasada. Okay. ¿Quiénes son? No me acuerdo cuál. ¿Quiénes son los...? O sea, son ¿Quién quiere primero? dos corrientes filosóficas de Grecia, dos corrientes escuelas, si podríamos decir así, que tenían sus adherentes, Yo eran busqué como los corrientes epicúreos. dentro de la religión Ese es lo pagana. que yo tenía, Ok, pues dale, yo busco los otros. Ok. Dale tú primero entonces. Los epicúreos, muy bien, Ajá. ¿quiénes eran? En mis palabras, en las palabras de ChatGPT. No, lee como vos Ok. quieras. ¿No? Bueno, dice, los epicúreos en el primer siglo seguían la filosofía establecida por Epicuro alrededor del 307 en Atenas. Esta filosofía, conocida como epicureísmo, se centraba en la búsqueda de una vida feliz a través de la moderación, la amistad y la reflexión filosófica. Los epicúreos creían que el placer era el bien supremo, pero diferenciaban entre los placeres del cuerpo y los del alma, dando mayor valor a estos últimos. Consideraban que la verdadera felicidad se alcanzaba mediante la ataraxia, que es la ausencia de turbación, y la aponía, ausencia de dolor. Estados que podían lograrse mediante el conocimiento de la naturaleza del mundo y la limitación de los deseos a lo esencialmente necesario para la vida. Muy bien, o sea, podríamos decir en este sentido que los epicúreos era una filosofía buena o una filosofía mala. Sí, Estaba Bastante bueno, o sea, se basaba en el dominio propio y el placer, o sea, disfrutar la vida pero sin ir a desenfrenos. Ahora quiero decirles que en la práctica los epicúreos terminaban desenfrenados, la mayoría terminaban desenfrenados por la búsqueda del placer, ¿no? Y entonces vamos a ver quiénes eran los estoicos. Dice ChatGPT que los estoicos eran seguidores de la filosofía del estoicismo, una corriente filosófica fundada por Zenón de Sitio en el siglo IV a.C. Los estoicos creían en vivir de acuerdo con la naturaleza y en aceptar los eventos que escapan a nuestro control con serenidad y virtud. Consideraban que la razón y la virtud eran la base para alcanzar la felicidad y la tranquilidad interior. Los estoicos también creían en la importancia de vivir de manera ética, en armonía con la naturaleza y en conformidad con la razón divina, y en practicar la autodisciplina, la virtud y la resiliencia frente a las adversidades.
y algunos de los estoicos más conocidos. Muy bien, está ahí. Ahora, podríamos decir que los estoicos, ¿cuál era la Buenísimo. diferencia de los estoicos con los epicúreos? Los epicúreos hacían un poquito más de placer en disfrutar la vida. Los estoicos eran, y ahora muchas veces esta persona es estoica, o sea, quiere decir que es una persona que no quiere sentir demasiado para no desequilibrarse. Eran moralistas los estoicos. Y fíjense qué interesante, porque esto podría ser como las mismas corrientes que habían dentro del judaísmo, que estaban los saduceos, que vendrían a ser los epicúreos, y los fariseos, que vendrían a ser los estoicos. Bueno, ahora este tipo de corrientes se encuentran en todas las filosofías, no solamente en el cristianismo, sino en todos lados encontramos siempre dos corrientes que se contraponen. Y esto era lo que también los paganos tenían, los paganos de Atenas, y Pablo confronta a estos dos tipos de filosofías con el Evangelio de Cristo. Exactamente lo mismo que Jesús confronta en el judaísmo con el evangelio que él traía, o sea, con el evangelio de su reino y con el evangelio de su vida y muerte. O sea, también desafía a los saduceos y a los fariseos. Entonces Pablo sigue el mismo trend, ¿no? Entonces, vamos ahora. Tengo una llamada, esto es muy al aire, pero una llamada para el discipulado orgánico. Le voy a llamar, que están llamando de Canadá, alguien que quiere inscribir de Canadá. Está Jennifer por ahí, que alguien la mande a llamar a Jennifer. Bueno, ya está, perdimos la llamada. Graciela, estamos grabando no en vivo, así que vamos a tratar de conectar después. Muy bien, entonces, estábamos en donde los epicúreos y Pablo lo que estaba haciendo. Vamos a seguir entonces viendo qué es lo que sucede una vez que Pablo comienza a predicar, versículos 19 en adelante. ¿Quién sigue? Entonces lo llevaron al concilio supremo de la ciudad. Ven y háblanos sobre esta nueva enseñanza, dijeron. Dices cosas bastante extrañas y queremos saber de qué se trata. Cabe explicar que todos los atenienses, al igual que los extranjeros que están en Atenas, al parecer pasan todo el tiempo discutiendo las ideas más recientes. Entonces Pablo, de pie ante el concilio, les dirigió las siguientes palabras. Hombres de Atenas, veo que ustedes son muy religiosos en todo sentido, porque mientras caminaba observé la gran cantidad de lugares sagrados, y uno de sus altares tenía la siguiente inscripción, a un Dios desconocido. Este Dios, a quien ustedes rinden culto sin conocer, es de quien yo les hablo. Muy bien, entonces ahora Pablo está hablando de que un Dios que ellos no conocían le atribuye las características de ¿quién? De Jesús. De Jesús y de Dios el Padre. Claro. Entonces fíjense cómo Pablo toma lo que los atenienses conocían para llevarlo a lo que no conocían, ¿no? Y cómo sigue diciendo, versículo 24. Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Ya que es el Señor del cielo y de la tierra, no vive en templos hechos por hombres. Y las manos humanas no pueden servirlo, porque él no tiene ninguna necesidad. Él es quien da vida y aliento a todo y satisface cada necesidad. De un solo hombre creó todas las naciones de toda la tierra. De antemano decidió cuándo se levantarían y cuándo caerían, y determinó los límites de cada una. Su propósito era que las naciones buscaran a Dios y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros. ¿Quiénes son? ¿A quién se está refiriendo Pablo cuando dice nosotros? A los que están presentes. ¿A la humanidad? A todos, a la humanidad. Está hablando de todos, o sea, que todas las naciones, Dios está cerca y dice, Dios no está lejos de nadie. ¿Y cómo sigue? ¿Qué es leyendo? 28. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Muy bien, ¿estos poetas quiénes son? Paganos. Son atenienses, paganos, que no conocían a Dios y sin embargo ellos dicen, linaje suyo somos, y Pablo dice, yo creo que es verdad lo que dijeron algunos de estos poetas. Si esto era verdad, ¿quién le inspiró a ese poeta para decir eso? Dios. No, Dios, porque claro. Santiago dice que ninguna cosa que sea buena, o sea, todas las cosas buenas vienen como don del Padre. Claro. O sea, que Dios actúa en los paganos, ¿sí o no? Claro. Correcto. Sí actúa en los Totalmente. paganos. Ahora, ¿qué decía este poeta? Que somos descendencia. Todos somos descendencia de Él. Ajá, todos somos descendencia de él. Y entonces le hago una pregunta. ¿A quién se estaba refiriendo este poeta? ¿Algún Dios de Él? Ajá, ahora la pregunta es, Pablo decía que esto que dijo el poeta era verdad o era mentira. Era verdad. Entonces, ¿qué creía Pablo? ¿Que todas las naciones eran hijas de Dios o solamente los cristianos? Todas. ¿Ok?
Creo que... Cara. es que me puse a pensar en otra cosa. Entonces, versículo Porque, 29. perdóname, ¿puedo decir algo? Ajá. Claro. Porque, ¿será que lo que Pablo está haciendo aquí, o sea, pienso yo, que Pablo lo que está haciendo es construyendo puentes? O sea, una estrategia Entonces- nomás, estaba mintiendo. No es que está mintiendo, pero está usando una interpretación que los griegos daban a algo, se lo estaba aplicando a Dios. Correcto. Entonces, pero estaba, los entonces- griegos no estaban correctos en lo que ellos decían, porque ellos pensaban que era, por ejemplo, digamos, todos somos descendientes de Zeus. Ujú. Eso estaba equivocado. Pablo simplemente le dice, ustedes que piensan que es de Zeus, eso es lo que dice su filósofo, pero realmente es Dios, el Dios que yo les Correcto. vengo a enseñar. ¿Qué está afirmando? ¿Que algunos son descendientes de Zeus o que todos son descendientes de Zeus? En el concepto pagano. Bueno, no, en el concepto pagano sí que todos son Y después él lo aplica a ese mismo concepto, lo aplica al concepto cristiano. Ok. Y dice, quiero que les, aunque a pesar de ustedes tienen un Dios desconocido, que no han descubierto el verdadero Dios, pero lo que dijo este poeta con respecto a Dios es correcto, Ok. que todos son hijos de Dios. Ujú. Dale. Y ahí él hace el puente, como tú dices, pero hace la diferencia, que los dioses griegos estaban en otra dimensión, en otra esfera, y no se juntaban con la humanidad. O sea, era una divinidad, pero ahí empieza a ser que, o sea, que Acá Pablo, Dios- Claro. Pablo dice, está cerca de nosotros Está este cerca Dios. de No es nosotros, como a sí. ustedes les enseñaron que está en otra esfera, Ujú. Ok. sino que está cerca. ¿Y cómo sigue el versículo 29? Siendo pues linaje de Dios. ¿Linaje qué quiere decir? Descendencia. Descendiente. ¿Y qué es un descendiente? Un hijo. Es un hijo. ¿Ah? No debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuando ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Muy bien, ¿quién es ese varón? Jesús. Jesús. Muy bien. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Más algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Ajá, ¿qué quiere decir? Y algunos de ellos creyeron. O sea, que aceptaron ¿Qué? el mensaje que Pablo les daba. ¿Y qué mensaje Pablo les Que- daba? De que De son que- descendientes de Dios. De que quiénes son descendientes de Dios. Todo. Todos. O sea, nada más que unos creyeron y otros no creyeron. Ujú. ¿Ok? Pero los Entonces, que creyeron seguían siendo descendientes de Dios. los que creyeron seguían siendo descendientes de Dios, nada más Pero que ahora estaban lo creían. conscientes, estaban Ahora conscientes. conscientes. Los otros eran descendientes de Dios, pero no eran conscientes. ¿Y entonces cómo actuaban? Como si no lo fueran. Como si no lo fueran. Ujú. Entonces, ahora vienen, yo sé que muchos que están escuchando están ahora viendo las contradicciones que pueden surgir de esto. ¿Por qué? Porque ahora vamos a otros versículos Claro. y vamos a ver qué dicen esos versículos. Y por favor, alguien que lea Juan 1:12. Yo sé que Ángelo lo tenía preparado esto. Primera de Juan, ¿verdad? No, Juan. Juan 1:12. Otro que lea Juan 11:52. 11:50. Y otro Romanos 8:16. Yo tengo Juan 1.12. Juan 1.12, ¿no? Sí. Juan 1.12 dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Muy bien, dice que a todos los que creyeron en él, Dios les dio potestad, dice algunas otras versiones, O el derecho. les dio autoridad, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces la pregunta es, entonces solamente aquellos que creyeron son hijos de Dios. Vamos a ver Juan 11:52 o Dice 57, 52. el 52, ¿verdad? Sí. Y no solo por esa nación, sino que también moriría por congregar y unir a todos los hijos de Dios dispersos por el mundo. Muy bien, eso está hablando ahí, no sé quién está hablando, Juan, pero no me acuerdo sí. en el contexto. Ahora se me Es olvidó. Caifás cuando está Ah, hablando Caifás, la cuando profecía de Caifás. Caifás cuando está diciendo que es conveniente que muera uno Ujú. Y no toda la nación. y no toda la nación, pero después él mismo asevera y dice que está muriendo por todos, o sea, y al morir por todos está incluyendo a todos, ¿no? Vamos a Romanos 8:16.
El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Muy bien, ¿quién da testimonio? El Espíritu. Si no está el Espíritu, ¿tengo testimonio de que soy hijo de Dios? No. No. ¿Soy hijo de Dios si no tengo el Espíritu? Bueno, según lo que dice Pablo, sí. Ajá, muy bien. Y de acuerdo a lo que dice Juan, pareciera que no. Correcto. Entonces tenemos esa tensión, tenemos que resolverla. Y vamos a 1 de Juan, capítulo 3. Vamos a ver, no sé, 1 al 10 no nos vamos a leer tanto. 1 de Juan, capítulo 3, versículos 9. Vamos al 9. 9 y 10. 9 y 10. Los que han nacido en la familia de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque la vida de Dios está en ellos. Así que no pueden seguir pecando, porque son hijos de Dios. Por lo tanto, podemos identificar quiénes son hijos de Dios y quiénes son hijos del diablo. Todo el que no se conduce con rectitud y no ama a los creyentes no pertenece a Dios. Muy bien, acá pareciera una contradicción, ¿no? Porque dice, no solamente que ahora dice que hay hijos de Dios, sino que también hay hijos del diablo. Y eso nos lleva a cuando Jesús le dijo a los fariseos, Ustedes son. ustedes son hijos del diablo. ¿Cómo podemos resolver esta tensión que pareciera que por un lado Pablo dice que todos son hijos de Dios y por un lado dice que solamente los creyentes son hijos de Dios? Entonces tenemos para eso, para resolver este problema tenemos que ir al principio, tenemos que ir al Génesis. Entonces la pregunta es, ¿Adán era hijo de Dios? Sí. Sí. Claro. Entonces la otra pregunta es, ¿cuando Adán pecó, dejó de ser hijo de Dios? No. Yo pienso que espiritualmente, yo pienso que hay una diferencia entre la parte espiritual que decidió ya no te sigo espiritualmente, entiendo que sí. Creo que hay una diferencia entre lo espiritual y entre lo físico. Claro, pero, ¿Quiénes son? pero cuando, por ejemplo, cuando nosotros somos padres, si algún hijo nuestro nos dice, ya yo no quiero ser más tu hijo, yo no quiero ser más de ti, me voy de la casa, no me llames, nada, y se va, ¿deja de ser tu hijo? No, físicamente no. Sigue, o sea, desde la perspectiva... ¿Y emocionalmente deja de ser tu hijo? No, vos lo por dejás, eso. vos lo dejás de no de mi considerar parte, tu hijo. no, claro desde que la no, perspectiva, jamás. y esto tal vez es el punto, desde la perspectiva del padre, él sigue siendo mi hijo. Claro. Pero desde la perspectiva del hijo, ya Exacto. no es más hijo. Claro, porque estás viviendo como alguien que no Correcto. pertenece. Sí, porque ya no quiere. Pero entonces nosotros, a lo que voy, porque esto es muy importante resolverlo, porque si ustedes se meten en internet, van a encontrar que la mayoría de los cristianos dicen no. Solamente los que creen en Cristo, los que creemos en Cristo, los demás son hijos del diablo. Y ahí viene el gran problema, porque entonces ahora el que se equivoca, el que piensa mal o algo por el estilo, satánico. Y ahí vemos cómo las iglesias se dividen. Sin embargo, ese no es el concepto de la Biblia. El concepto de la Biblia, si bien sí hay una tensión filosófica, digamos, podemos ver, pero una cosa es hablando desde el punto de vista del Padre, nunca dejamos de ser hijos de Dios. Y eso lo voy a demostrar. O sea, no. Pero desde el punto de vista, como somos libres, desde el punto de vista nuestro, nosotros podemos decidir no querer tener ese Padre. El Padre no nos va a dejar de considerar hijos, pero nosotros sí podemos dejar de considerarlo Padre. Y vivir de acuerdo como si el diablo fuera nuestro Padre. Exacto. Ahora, hay otra cosa aquí también, porque la Biblia también habla de que hemos sido adoptados. Correcto. Eso es como si hubiéramos perdido el título de hijo y ahora tenemos que ser adoptados. Lo que pasa es que ahora somos adoptados de acuerdo a que nosotros hemos decidido separarnos de Dios. Dios nunca nos dejó de considerar hijos y de vuelta Él nos adopta. Y también hay un nuevo nacimiento. Aparte tiene que haber un nuevo nacimiento para yo vivir en esa situación que me permite estar conectado con el Padre. De lo contrario, estoy desconectado del Padre. Pero entonces la pregunta es, ¿Adán dejó de ser hijo cuando pecó? No. Si Adán no dejó de ser hijo para que pecó, los descendientes de Adán, Tampoco. por más que nos hayamos portado mal, no podemos dejar de ser hijos, porque vos no vas a decir, mi hijo es mi hijo, pero mi nieto que se porta mal, no es mi nieto, porque se porta mal. Cuando se porte bien va a ser mi nieto. No, sigue siendo mi nieto Y siempre. por eso es que pienso que en la mente. Correcto. Que la actitud es todo está en la mente. Por eso no dejó de ser hijo físicamente, pero quizás en su mente, no para el padre, pero para él, o lo que sea, ya en su mente. Por eso el nuevo nacimiento me hace ver nuevamente de que Correcto. ¿Qué es el nuevo nacimiento? El nuevo nacimiento es cambiar mi manera de ver a Dios. Eso es el nuevo nacimiento. Metanoia. Correcto. Es la manera en la cual yo ahora considero a Dios de una manera diferente a como antes lo consideraba. Antes no lo consideraba como mi padre. Lo consideraba como mi Dios con minúscula,
que estaba mirando desde el cielo a ver cuándo me equivocaba para castigarme, o era un Dios que me estaba tirando una ley, un montón de leyes para probar mi fe, para ver si yo era fiel o no. Entonces este asunto de ser hijos y de ser adoptados y todo eso es algo para cambiar nuestra percepción, no de Dios, porque lo de Dios, o sea, Es constante. no cambia, No pero cambia. nosotros somos los que cambiamos y nosotros que vemos a Dios diferente, o sea, es para cambiarnos a nosotros, pues el nuevo nacimiento, la metanoia, todo es nuestra, acerca de Dios, no de Dios, acerca de nosotros. Correcto. Entonces, hay dos realidades. O sea, cuando antes del pecado había una sola realidad. ¿Cuál era la realidad que existía antes del pecado? La realidad de Dios. Pero cuando Adán y Eva pecan, surge una nueva realidad, que es un deterioro de la realidad original, que es la realidad del mal. Ahora, hay una realidad interna y una realidad externa. La realidad externa no cambia, que es la realidad de Dios, pero la realidad interna varía de acuerdo al pecado. Entonces, por eso, cuando Adán y Eva pecan, no cambia a Dios, cambian a Adán y Eva. Dios sale a buscarlo, siguiendo la actitud que tiene de padre que busca a sus hijos, pero Adán y Eva, porque ahora cambió la percepción que ellos tenían, ahora entonces ellos huyen. No había cambiado la actitud de Dios, cambió la actitud de Adán y Eva. Entonces nosotros tenemos una realidad interna y una realidad externa. Hasta que nosotros no conectamos nuestra realidad interna con la realidad externa de Dios, que eso lo hace el Espíritu Santo, yo no me considero hijo. Ahora, qué interesante eso, si uno se pone a pensar qué es lo que cambia, o sea, porque en Adán y Eva, o sea, solamente el hecho o sea, ellos cortaron, pero ¿qué se produce en la mente que produce ese cambio de clic, de inmediatamente distorsionar? Es una enfermedad, es una enfermedad mental. O sea, es increíble eso, y eso es lo que también a nosotros nos pasa todo el tiempo, o sea, que el espíritu el que diariamente nos va cambiando eso, pero es una enfermedad que está ahí y que hace un clic y que Ahora, cambia totalmente. Vos fíjate, esto es científico, a pesar de que no lo podemos medir en un laboratorio, pero suponete, decimos vamos los 4 a un retiro espiritual. Estamos todos, viste, angustiados, estresados y todo eso. Vamos a un retiro espiritual, vamos a dedicarlo a orar, a buscar la presencia de Dios. Tiene un efecto, una causa y efecto. Enseguida que te conectás con Dios, viene la paz y viene la sanidad mental. Sí, todo está conectado. O sea, es científico eso, no es algo así que decir quizás viene, no. Vos vas a un lugar donde se está buscando a Dios verdaderamente, no donde se hace proselitismo, ni donde se usa la religión para vender cosas o algo por el estilo. En un lugar donde hay espiritualidad real, vas y llega la paz y vos sentís que realmente te sanás de todos los conflictos mentales incluso que tenías, porque eso es lo que hace el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que va pasando? La realidad interior se va conectando con la realidad exterior, que es Dios, y cuando se conecta, yo vivo de acuerdo a mi esencia y vuelvo a recuperar mi esencia, y eso trae sanidad. Cuando yo me desconecto de Dios, automáticamente en mi mente hay enfermedad. Eso es lo que se llama pecado. Claro. Y por eso, cuando estamos con Dios, nosotros nos sentimos hijos de Dios y lo vemos como realmente es, o lo empezamos a ver como realmente es, y nos da cada vez más, o sea, un deseo creciente por intimar con Él. Nos separamos de Él por medio de un pecado, por medio de nuestros valores, que supónganse, yo quiero hacer algo que sé que va en contra de la relación que tengo con Dios, pero lo hago igual por una cuestión de placer. Ni bien hago eso, comienzo a ver a Dios Sí, la duda. como un extraño. ¿Qué es la culpa? La culpa no es que Dios me da culpa, no, la culpa es el sentimiento que tengo por el hecho de haberme separado de Dios y que empieza nuevamente, ya no lo veo como mi padre, ahora ya lo veo como un Dios castigador. Como un Dios injusto. Un Dios injusto. Y eso es lo que produce el pecado. Eso fue lo que sintió Jesús en la cruz, no porque él se haya equivocado, sino que Dios le hizo sentir a Jesús lo que nosotros sentimos por el pecado y cargó la culpa nuestra sobre Jesús. ¿Pero qué es la culpa? Es un estado mental. Es el estado de ver a Dios como ausente. Y por eso cuando yo veo a Dios como ausente, digo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Ahora, Jesús nunca lo dejó de considerar Padre. A Dios, a pesar de que sintió toda la culpa en él. Entonces, sí, por un lado la Biblia dice, cuando tenemos el Espíritu, somos hechos hijos de Dios. Y es verdad. Porque ahora nosotros consideramos a Dios nuestro Padre. Pero cuando no tenemos el Espíritu, lo consideramos a Dios como un extraño.
que no nos permite la intimidad. Entonces, fíjense, vamos a otra parábola muy conocida, la parábola del hijo pródigo. En algún momento el padre, y ustedes ya conocen la parábola, por eso no la vamos a leer, pero en algún momento el padre dejó de considerar hijo al hijo pródigo. No, Nunca. ¿Quién lo dejó de considerar padre? el hijo. El hijo. Es más, lo dio como muerto, porque le pide la herencia, cuando la herencia se recibe cuando muere, como diciendo, yo quiero que te mueras, yo quiero que desaparezcas de mi vida. Y él se fue a perder la herencia. Sin embargo, el padre nunca dejó de considerarlo hijo. Es más, cuando el hijo vuelve y le dice, hazme como uno de tus jornaleros, Ya no lo consideraba padre, o sea, el hijo ya no se consideraba digno. un empleado se considera, porque eso es lo que hace el pecado. Sin embargo, el padre le dice, ni lo escuchó. Le dice, pónganle El el anillo. vestido de príncipe. Entonces, después tenemos otro que estaba en la casa, Molesta, sí. que estaba molesto y que tampoco, o sea, estaban tan... Ojo, la pregunta es, ¿quién de los dos, perdón, quién de los dos hijos la parábola muestra que se salvó? El perdido. El que perdido. se fue. Y Con el otro hijo, ¿qué pasó? No se sabe. No sabe. O sea, no se sabe. Ahora, con el que no se sabe, que como no se sabe, entendemos todo que era el peor, el que tenía la peor condición, a pesar de que estaba en la casa. Cuando el padre sale a dialogar con él, ¿cómo lo llama? Hijo. Hijo, le dice. Dice, tu hijo, le dice él, hablando del otro. Le dice, no es mi hermano, es tu hijo. O sea, si es tu hijo y no es mi hermano, ¿cómo se consideraba ese que estaba trabajando en la casa? No como hijo. Se consideraba como un empleado también. Porque eso es lo que hace el pecado. Justo además lo que él dice, que yo que he estado trabajando aquí Exacto. todo el tiempo. O sea, y entonces, en ningún momento la Biblia me dice que Dios deja de considerar hijos, y cuando nosotros consideramos que alguien que porque no está en mi denominación o porque no se entregó a Cristo no es hijo de Dios, estamos evaluando la realidad desde el punto de vista del pecado Wow. y no desde el punto de vista de Dios. Y sí, la Biblia dice, entonces, ¿por qué? Y entonces ahora viene la otra parte. Dios espera que sus hijos se parezcan a Él. Y entonces, o sea, si bien el parecerse a Él es un resultado, Dios espera, el objetivo de Dios es que nos parezcamos a Él. Y fíjense, vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículos 43 en adelante. ¿Qué dice? Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En otras palabras, Jesús dice que nosotros no vamos a tener la experiencia de considerarlo a Dios como Padre hasta que nos parezcamos a Él. No quiere decir que hemos dejado de ser hijos, pero nosotros no lo vamos a ver como padres a Dios si es que no nos parecemos a Él. ¿Y cuál es la prueba de que nos parecemos a Dios? Amar. ¿Amar a quién? A los Al enemigos. prójimo. Sí, pero específicamente a los enemigos. A los enemigos. Esa es la prueba. No sé. Y eso es lo que Dios busca en cada persona. Cuando la realidad de Dios entra a mi vida, yo ahí me doy cuenta, ahí creo que soy hijo, que siempre he sido hijo, nunca he dejado de serlo, pero el pecado me engaña y me hace pensar de que ya no lo soy. Pero cuando yo vivo pareciéndome a Dios, entonces se confirma que realmente soy hijo, porque me parezco a Él y Dios me da la cualidad que me permite parecerme a Él, que es el Espíritu Santo, que se manifiesta amando a mis enemigos. Entonces cuando leemos en Juan que solo aquellos que lo recibieron son los que son llamados hijos de Dios, interpretamos eso como que son aquellos que cambian la perspectiva vieja a la perspectiva real. O sea, dejan de verlo desde la perspectiva humana y ahora se ven a sí mismos desde la perspectiva de Dios. Okay. Correcto. Sí. Entonces, por eso, hay dos realidades, resumiendo, hay dos realidades, la realidad interna y la realidad externa. La realidad externa de Dios es un Dios que ama, que no cambia y que nunca dejó de considerarnos hijos. Y por eso salió a rescatarnos. Por eso Pablo dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios dio a su Hijo. O sea, no fue que dio a su Hijo cuando nosotros nos sentíamos hijos, sino cuando nos sentíamos lejos de Él, Él dio a su Hijo para que nosotros podamos vivir la relación de Él como Padre. De lo contrario, nosotros vivimos huyendo de Él.
Y por eso ya creo que es el tiempo para terminar este programa, pero quiero terminar diciéndote dos cosas. Una, si tú te has separado de Dios, si tú estás viviendo en pecado, recuerda que Dios todavía te sigue considerando su hijo. Y Él ha salido a buscarte. Quizás te salió a buscar a través de este programa para decirte, Dios todavía te ama. Dios nunca ha dejado de amarte, no es que todavía, nunca te ha dejado de amarte, ni nunca dejará de amarte. Él sale a tu encuentro para que tú le des permiso y vuelvas a tener la relación que Él ha establecido contigo desde antes de la eternidad. Que tú lo sientas a Él como Padre. Mientras tú no crees eso, lo vas a ver como un extraño. Lo vas a ver como un amo tirano, un amo exigente, un amo inexorable, que simplemente está exigiéndote cosas para que seas más infeliz. Eso es lo que hace el pecado. Ese es el engaño del pecado. ¿Con qué se mata el engaño del pecado? Simplemente creyendo. Creyendo en lo que Dios es. Y esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra alegría. Saber de que Dios no cambia, saber que Dios nos ama y que Dios se manifestó en Jesucristo para que nosotros sepamos quién es Él. Vamos a terminar entonces con una palabra de oración. ¿Querés orar, Ángelo? Sí, no sé. Querido Padre, gracias porque siempre nos has considerado tus hijos. Aun cuando te hemos abandonado, aun con nuestros errores, aun con nuestros pecados, Señor, tú siempre nos amas y nunca nos quitas ese título de ser tus hijos. Te pedimos, Señor, que envíes tu Espíritu para que en cada uno de nosotros siga trabajando, para que creamos y no dudemos esa realidad de que somos tus hijos y que cada día nos ayudes a conocerte más para estar más convencidos cada día, Señor, de que esa es la realidad. Así que gracias por este estudio, bendícenos a todos. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No te desconectes y escucha esta invitación que es especialmente dirigida para ti. Espero que le hagas caso, que la creas y que te podamos encontrar y nos podamos ver del 6 al 16 de junio. Escucha. ¿Te sientes desgastado espiritualmente? Al igual que Dios transformó en 10 días, en ocasión del Pentecostés, a un grupo de desanimados en la iglesia más poderosa de la historia, en 10 días la Escuela de Discipulado Orgánico cambiará tu vida. Disfruta en un ambiente de diálogo, amistad y crecimiento. Experimenta sanidad emocional y espiritual. Este evento marcará un antes y un después en tu vida. No será solo un curso. Es un viaje hacia una transformación real y duradera. Abre tu corazón a esta experiencia sin precedentes. Únete a nosotros y sé parte de un movimiento global, fortaleciendo la conexión con tu iglesia local y extendiendo tus lazos de fraternidad cristiana más allá de cualquier frontera. Visita el enlace en la pantalla e inscríbete hoy. Reserva tu lugar para el cambio.